Llegamos así a las primeras detenciones, practicadas el 13 de marzo por la tarde. Unas detenciones que influyeron decisivamente en el ánimo de los españoles, que estábamos llamados a las urnas el 14 de marzo. Hasta ese momento, los españoles se debatían entre dos teorías sobre los autores de la matanza: si había sido ETA o había sido Al-Qaeda. Esas detenciones se presentaron como la prueba indudable de que se trataba de un atentado islamista. Sin embargo, después de 2 años de investigaciones judiciales, existen sombras sobre si esas detenciones estuvieron plenamente justificadas. Tanto es así que el juez puso en libertad a 4 de los 5 detenidos en pocas semanas. Analicemos en qué consistieron las investigaciones policiales que condujeron a esas detenciones del 13M. En la mochila de Vallecas se encontró un teléfono móvil marca Triumph, modelo T110, que supuestamente debía haber actuado como activador de la bomba. Ese teléfono contenía, a su vez, una tarjeta telefónica de la empresa Amena. Preguntando a las empresas comercializadoras, la policía determinó que el teléfono había sido vendido por una empresa llamada Telefonía San Diego a un comercio denominado Bazar Top. Fue en este comercio donde compraron el teléfono móvil quienes montaron la mochila de Vallecas. El 13 de marzo, la policía detuvo a los dueños de ese Bazar Top, 2 indios de religión hindú. Pero la pregunta es, ¿por qué se les detuvo? Esas 2 personas no habían cometido ningún delito. El solo hecho de vender teléfonos móviles no puede considerarse delito. Pero es que además, esos indios ni siquiera habían vendido ese teléfono marca Triumph. Ellos eran solo los dueños de la tienda, y quien había vendido el teléfono era un dependiente. Planteemos una hipótesis. Si quienes montaron la mochila de Vallecas hubieran comprado el teléfono en unos grandes almacenes, ¿hubiera tenido sentido que la policía detuviera a su propietario? Pero además, ¿qué sentido tenía detener a 2 indios de religión hindú por un atentado islamista? En cuanto a la tarjeta telefónica de Amena, esta había seguido una ruta de comercialización distinta a la del teléfono. La tarjeta provenía de un mayorista del sector denominado Uritel 2000, quien la había servido a una tienda de nombre Sindhu Enterprise. Esta tienda, a su vez, había vendido esa tarjeta al locutorio del marroquí Jamal Zougam. Quienes montaron la mochila de Vallecas compraron la tarjeta en ese locutorio. El día 13 de marzo, la policía detuvo a Jamal Zougam, a Mohamed Chawi, hermanastro y socio de Zougam, y a Mohamed El Bakali, empleado del locutorio. De nuevo, la pregunta es la misma. ¿Por qué se detuvo a esos 3 marroquíes si no habían cometido ningún delito? Vender tarjetas telefónicas era parte de su negocio, y esa actividad no está, por supuesto, prohibida por las leyes. En otras palabras, el día 13 de marzo se detuvo precipitadamente a 5 personas. ¿Por qué se dio la orden de efectuar esas detenciones en plena jornada de reflexión? Durante la instrucción del sumario, 2 de los 3 marroquíes detenidos, Zougam y Chawi, serían identificados por diversos testigos como 2 de las personas que colocaron físicamente las bombas en los trenes. Pero esos reconocimientos estaban condicionados desde el principio porque las fotografías de Zougam y Chawi ya habían sido profusamente aireadas en los medios de comunicación. De hecho, el juez tuvo que anular los reconocimientos de Chawi y ponerle en libertad, porque los 2 testigos que decían reconocerle en los trenes afirmaban haberle visto a la misma hora en 2 trenes distintos, cosa evidentemente imposible. Jamal Zougam no tuvo tanta suerte, porque las declaraciones de los testigos que decían reconocerle no eran incompatibles entre sí. Pocas semanas después del 11M,
El juez del Olmo puso en libertad a 4 de los 5 detenidos del 13 de marzo. En cuanto a Zougam, no parece haber ninguna prueba incontestablemente sólida que le vincule con los atentados. Debemos condenar y condenamos a Yamal Zougam como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, 191 delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con 2 delitos de aborto, 1.856 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, 4 delitos de estragos terroristas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 12 años de prisión por pertenencia a banda armada e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 14 años, 30 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista consumado, 20 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa y 15 años de prisión por cada uno de los 4 delitos de estragos terroristas. 3. Debemos condenar y condenamos a Othman El Nowi como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, 191 delitos de homicidio terroristas consumados en concurso ideal con 2 delitos de aborto, 1.856 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, 4 delitos de estragos terroristas y un delito de falsedad en documento oficial con fines terroristas, todos ellos sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 12 años de prisión por pertenencia a banda armada e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 14 años, 30 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista consumado, 20 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa, 15 años de prisión por cada uno de los 4 delitos de estrago terroristas y debemos absolver y absolvemos a Antonio Toro Castro, Carmen Toro Castro, Emilio Llano Álvarez, Mohamed Ibrahim Musaten, guarden silencio, por favor. Mohamed Ibrahim Musaten, Rabey Osman El Sayed Ahmed, Javier González Díaz e Iván Granados Peñas, de todos los delitos de que venían acusados. 8. Debemos condenar y condenamos a Rafah Zuier como responsable en concepto de autor de un delito de tráfico o suministro de explosivos en colaboración con organización terrorista sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por un tiempo superior a 10 años al de duración de la pena privativa de libertad, absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado. Debemos condenar y condenamos a José Emilio Suárez Trasorras como responsable en concepto de cooperador necesario de 192 delitos de homicidio terroristas consumados en concurso ideal con 2 delitos de aborto, como autor por cooperación, como cooperador necesario de 1.991 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, 5 delitos de estrago terroristas y como autor de un delito de falsificación de placas de matrícula de vehículo automóvil con la atenuante de anomalía psíquica, a las penas de 25 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista consumado, 15 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa y 10 años de prisión por cada uno de los 5 delitos de estragos terroristas. Debemos condenar y condenamos a Hassan El Haski como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, cualificado por su condición de dirigente, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 15 años, absolviéndole de los demás delitos de que venía acusado. 5. Debemos condenar y condenamos a Basel Gayun, Fuat El Moraví Tangar, Muhammad Al-Malad Abbas, Saed El Harrat, Mohammad Bujarrat, Yusuf Belhad y Mohamed Larbin Ben Selan como responsables en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 años de prisión para cada uno de ellos e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 14 años, absolviéndoles de los demás delitos de que venían acusados. 6. Debemos condenar y condenamos a Rachid Alif y a Abdelmajid Buchar como responsables en concepto de autores de un delito de integración en banda armada, organización o grupo terrorista y otro de tenencia o depósito de sustancias explosivas sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas para cada uno de ellos de 12 años de prisión por la pertenencia e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 14 años y 6 años de prisión por el segundo e inhabilitación absoluta por un tiempo superior en 10 años al de duración de las penas privativas de libertad, absolviéndole de los demás delitos de que venía.
El 11 de marzo de 2004 se cometió el peor atentado terrorista de la historia de España y de Europa. 3 años y medio después, se dicta sentencia y se condena como autores materiales a los 7 que mueren en Leganés y al propietario de un locutorio de Lavapiés, quien recibe una condena de casi 43.000 años. Sin embargo, a uno de los de Leganés que escapó a la carrera no se le considera autor material y solo le caen 16 años. ¿Por qué el único que ha quedado vivo de Leganés no es autor material? La sentencia no explica por qué unos sí y el otro no. Ni siquiera explica por qué considera autores materiales a los que murieron en Leganés. Es más, el 11M se pusieron 13 bombas. Sin embargo, para la sentencia solo hay 8 autores materiales. ¿Quién puso las otras 5 bombas? Desde la plataforma ciudadana Peones Negros reclamamos la verdad del 11M. Seguimos queriendo saber. Yo acuso al juez Javier Gómez Bermúdez de negligencia profesional al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos, de inconsistencia intelectual al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas del resultado de la prueba pericial por él mismo encargada, de incoherencia personal al defraudar las expectativas por él mismo alentadas cuando comunicó a las víctimas que algunos policías irían caminito de Jerez, de frivolidad, imprudencia y posible revelación de secretos al colaborar en el libro de su esposa sobre el juicio, y de manipulación política al hacer una presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. Vergüenza sobre vergüenza. Yo acuso a los jueces Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás de negligencia profesional al suscribir los graves errores materiales de carácter fáctico incluidos en la sentencia, al respaldar las inconsecuencias del ponente en relación al resultado de la pericia de explosivos y al respaldar pasivamente su presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. Yo acuso a la fiscal del caso, Olga Sánchez, y a su superior directo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de negligencia profesional e incumplimiento de las obligaciones que se derivan del Estatuto del Ministerio Público al impulsar una investigación unidireccional ceñida a la conveniencia del Gobierno y desdeñar el valor probatorio de la evidencia científica mediante expresiones como en los trenes estalló goma do seco y vale ya, o da igual el explosivo que se utilizara. Es Abdelillah Al-Fadoual, uno de los 4 condenados inicialmente por la audiencia por su supuesta colaboración con el 11M. Está en la calle después de que el Supremo anulara su pena de cárcel. Este ciudadano marroquí permanecía en régimen de aislamiento en la cárcel de Albolote, en Granada. Había sido condenado a 9 años de prisión y ya está en libertad. Quiero ver mis hijos están bien. Yo estoy bien, si están mis hijos bien, si estoy bien. Salía de la cárcel de Pontevedra otro de los absueltos por el Tribunal Supremo. Era Basel Galyun, miembro de la supuesta célula de la Virgen del Coro y condenado inicialmente a 12 años por este motivo. Ya está también en libertad. Y por último, Mohamed Al-Malad Abbas, condenado a 12 años de prisión por supuesta pertenencia a organización terrorista. Hoy abandonaba la cárcel alicantina de Villena tras ser absuelto por el Tribunal